Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. El día de hoy hablaremos de una empresa diferente. Una empresa poco conocida, pero que tiene un concepto muy interesante, que estoy seguro de que te encantará. Una empresa que vende café, pero que al mismo tiempo te hace sentir que estás en una galería de arte. Después de apreciar una exposición de arte, Benjamín Fernández solía pasar un rato en la cafetería de los museos, para terminar de disfrutar toda la experiencia. Y conforme fue creciendo la afición de este coleccionista de obras de artistas mexicanos, también desarrolló el deseo de transformar esa pasión en algo más. Así nació Black Coffee Gallery, en Guadalajara, Jalisco, en el año 2008. Un concepto que en su oferta de valor une dos elementos principales: el amor al arte y el gusto por el café. Su primera franquicia fue dedicada al creador oaxaqueño Amador Montes, la cual inició esta sorprendente aventura, un sueño que finalmente se materializaba y que tuvo desde su origen una intención: brindar a sus clientes y visitantes el mejor café y el más sugestivo arte contemporáneo de México. Como puedes ver, el creador de Black Coffee Gallery combinó dos conceptos para ganar en el competido mercado del café: productos gourmet de alta calidad que promueven la tradición cafetalera de México y la difusión de obras de artistas mexicanos, fusionando arte y café en un mismo espacio. La fórmula resultó exitosa y además rentable, lo que ha provocado que la cadena ya tenga 31 cafeterías en 7 estados del país. Alfredo Soriano tenía más de 20 años de experiencia en la industria automotriz como administrador de agencias y se convirtió en socio y director general de Black Coffee Gallery. En el momento en que se integró al proyecto, la realidad es que todo era muy bonito, pero el negocio no era para nada rentable. Alfredo comentaba que a las personas les encantaba el concepto, enmarcado por pinturas y obras plásticas de artistas contemporáneos. Sin embargo, a pesar de invertir la mayor parte de sus recursos en generar un ambiente único y original, simplemente no ganaban más clientes. La primera aportación del nuevo socio, como cabeza de la organización, fue establecer que su core business era la venta de alimentos y bebidas gourmet, mientras que el arte sería solamente el aderezo. Esto derivó en acciones concretas. Para empezar, crear una carta de bebidas que incluyera no solo los clásicos, como americano, cappuccino o expreso, sino también opciones frías, como smoothies y tés fríos, ideales tanto para climas cálidos como para llegar a un público consumidor más joven, que prefiere experimentar con sabores que le sorprendan. En el menú de alimentos, los sándwiches, baguettes, cuernitos y crepas son la base de su oferta, y recientemente una línea de pan artesanal, desarrollada en la alianza con la compañía Hackl. El 92% de sus clientes, los cuales son 2 millones al año, prefieren a Black Coffee porque les gusta lo que consumen, más allá de ver una obra impresa en la manga que cubre el vaso de su café. Es decir, aprecian que hay valor en lo que compran. Así que, en resumen, los cambios realizados por Alfredo Soriano habían sido los correctos para la subsistencia del modelo de negocio de Black Coffee Gallery. Una vez metidos de lleno en el sector de alimentos y bebidas, claramente en el segmento del café, el siguiente objetivo de Black Coffee Gallery estaba claro: competir frente al líder mundial en este rubro, una pequeña cafetería llamada Starbucks, pues es el que dicta la pauta que siguen la mayoría de los consumidores. Si ya viste mi video sobre Starbucks, sabrás que una de las principales ventajas de esta firma internacional es la estandarización de sus procesos, lo que le permite brindar una atención rápida y eficiente a gran escala. Frente a este gigante que domina el mercado, la cadena de cafeterías Tapatía se ha abierto paso con productos de alta calidad, a veces sacrificando su margen de utilidad, empezando por la selección de proveedores. Por un lado, el café que utilizan proviene de productores de Oaxaca y Veracruz, todos ellos seleccionados por su calidad excepcional. A cambio, reciben un pago justo y juntos construyen una relación a largo plazo. De esta manera, los consumidores identifican a la empresa como una marca que ofrece un café de buen sabor, por encima del estándar. En la parte de alimentos, entre el 50 y el 60% de sus proveedores son pequeños productores, que si bien sus precios no compiten frente a los mayoristas, sí pueden dar exclusividad. Esto quiere decir que su menú se destaca sobre la competencia, ya que ofrecen productos diferenciados. Mientras que para su insumo principal, los vasos, recurren a la firma líder a nivel mundial. El reto para Black Coffee claramente es lograr la combinación entre calidad y rentabilidad.
Al respecto, comparte Alfredo que en una ocasión decidieron reducir el tamaño de los productos a fin de bajar los costos, pero la gente lo notó de inmediato, y al cuarto día cancelaron la iniciativa. Por lo que la solución fue aumentar los precios. Esto la verdad es que no perjudicó a las ventas, al contrario, los clientes estuvieron dispuestos a pagar más, pues saben que obtienen productos de alta calidad. Esto fue lo que mencionó el directivo. Otro punto que refuerza la rentabilidad del modelo es la capacitación del personal. Cuando recién iniciaron sus operaciones, se contrataba a la gente para que aprendieran los procesos de preparación de los alimentos y bebidas dentro de la cafetería. Hoy cuentan con un departamento especializado y manuales de procedimientos, con el objetivo de ofrecer un servicio más rápido, eficiente y personalizado, ya sea en barra o por medio de servicio drive-thru en algunas sucursales. El toque final de esta empresa mexicana es su importante labor en materia de promoción de los artistas mexicanos, para beneficio tanto de los creadores como del público en general, que se puede deleitar con las reproducciones de las obras de arte en las sucursales y a través de sus proyectos editoriales, que incluyen postales y colecciones de libros dedicadas a artistas como Yurisa Tarín e Ismael Vargas. La apuesta de la marca es continuar con un crecimiento sostenido y ofreciendo el modelo de franquicia para inversionistas interesados en el arte y los negocios, que va desde una inversión de 950,000 a 2.5 millones de pesos, pero con un retorno de inversión de entre 24 y 36 meses. En cuanto a su modelo de negocio de franquicia, algunas de sus ventajas competitivas más destacadas son que busca impulsar a la industria mexicana adquiriendo insumos nacionales, además de que, como ya te había contado, cuentan con un robusto programa de capacitación en su centro de capacitación Black Coffee Gallery. Asimismo, tienen el segundo lugar en posicionamiento de marca en la zona metropolitana de Guadalajara, y actualmente Black Coffee cuenta con 140 personas en sucursales y 40 personas que trabajan diariamente desde su corporativo, ofreciendo asesoría y apoyo a sus inversionistas, para que su franquicia sea lo más rentable posible. Finalmente, destaca su labor social mediante la fundación Black Coffee Gallery AC, que ayuda a niños de escasos recursos en Oaxaca y Jalisco. Su misión es la de ofrecer ayuda continua principalmente a niños de escasos recursos, con problemas físicos, abandono y con necesidades de medicamentos, brindándoles la oportunidad de desarrollar mejores condiciones de vida. Y su visión es ser un grupo de personas comprometidas, que buscan involucrar y compartir con la sociedad la necesidad de crear y apoyar sin distinción alguna a todo aquel que carece de recursos para la subsistencia básica y crecer con calidad de vida. Siendo un sector muy competido, Black Coffee Gallery ha logrado distinguirse y ganar el gusto y fidelidad de clientes por su personalidad única y original, dando un nuevo y muy agradable concepto que combina de forma armónica cada elemento que interactúa al momento de entrar a sus sucursales. El arte y el café han hecho de esta empresa un digno y respetable competidor en el mercado, una franquicia que se ha mantenido en crecimiento, y una cafetería que ofrece un espacio para las personas que quieren disfrutar de un buen café y alimentos de calidad, que a la vez sea un lugar de exhibición de arte mexicano contemporáneo. Un negocio tapatío que tiene mucho camino por recorrer, pero que va en la dirección correcta. Les mando un gran abrazo, inversionistas. Cuídense y nos vemos pronto.